Hoy, como nunca antes, tenés acceso. Acceso a la información, porque para invertir tenés que saber. Acceso a la tecnología, porque para invertir necesitas una herramienta. Acceso a los instrumentos, porque para invertir podés elegir entre muchísimos productos. Acceder te da libertad, y cuando sos libre, invertís mejor. Balance. Estamos siempre. Buenas, ¿cómo están todos? Bueno, nada, como para arrancar y presentarnos para aquellos que no nos conozcan o que no hayan todavía asistido a alguna charla con nosotros. Quien les habla es Mauricio Lerner, soy trader acá en la mesa de Balance y estoy junto con Juan Dinardi, que es portfolio manager también de acá de Balance. Así que nada, un gusto tenerlos a todos acá conectados. La idea de la charla de hoy justamente es dar así como si fuera una especie de introducción a lo que es las cauciones bursátiles, ¿sí? Que ahora vamos a ir viendo un poquito más en fondo en las presentaciones, pero eso es lo que voy a estar dando yo. Y una vez que termine con la parte de cauciones, va a estar arrancando Juan explicando un poco lo que es uno de los fondos de Money Market que tenemos acá en Balance, como para que tengan, digamos, una noción básica de lo que van a ser estos productos de renta fija, ¿sí? Por así decirlo, y que cuando logremos terminar la presentación, digamos, puedan hacernos las consultas que te hayan quedado apoyando y que traten de llevarse, digamos, esto de la manera más clara posible. Así que nada, tienen abierto, digamos, el chat para que nos puedan consultar. Entiendo que no todavía el micrófono, pero eso lo vamos a ir haciendo seguramente más cerca al final. Así que si están todos ok, este, vamos comenzando nomás. Bueno, acá nada, básicamente estamos en el primer slide, ahora avanzando, con lo que vamos a arrancar es con lo que es básicamente una caución bursátil. Que, ¿Qué es lo que se conoce, digamos, por caución? Y qué es básicamente lo que estamos haciendo cuando colocamos o cuando tomamos una caución, ¿sí? Básicamente la forma más sencilla, digamos, de comprender este instrumento es asimilarlo a un plazo fijo, ¿sí? La diferencia que tenemos nosotros respecto de un plazo fijo con la caución es que básicamente nosotros en el plazo fijo, si vamos, digamos, a cualquiera de nuestras cuentas bancarias que tengamos, vamos a tener como opción un plazo mínimo de 30 días, ¿sí? O sea, no podemos colocar plata en un plazo fijo a un plazo menor a 30 días. En el caso de las cauciones, nosotros tenemos bastante libertad en ese sentido y podemos colocar dinero si queremos incluso a un solo día, ¿sí? Eso quiere decir que si mañana viernes, por X motivo, ¿no? Y me ingresara algún pago o algún familiar me prestó plata o lo que fuera, y la verdad es que no tengo pensado utilizarla hasta el martes, bueno, yo mañana viernes la puedo colocar en una caución hasta el lunes y voy a haber sacado, digamos, una rentabilidad por ese dinero, ¿sí? Cosa que en un plazo fijo no lo podría haber hecho nunca, porque tendría que haberlo colocado por lo menos hasta más o menos el 19 de junio, ¿sí? Este, digamos, como acá lo que tenemos son los ítems básicos de una caución como para que logremos comprender, digamos, un poco el instrumento y por qué justamente Balance está intentando explicarle a los clientes cómo funciona una caución y por qué estaría bueno que aquellos que no utilizan o que no conocen hoy para lo que se puede usar este instrumento, lo puedan empezar a llevar un poquito más en la práctica y lo tengan siempre como una alternativa presente, ¿sí? Este, Dentro de estos ítems, lo primero que figura es el tema de la liquidez, porque cuando nosotros le hablamos a algún cliente, ¿sí? Que tal vez es la primera vez que va a ingresar a operar algo en el mercado, o que recién está empezando, digamos, como a tener un primer acercamiento con algún asesor, y hablamos de lo que es el mercado bursátil, y hablamos de Argentina, lo primero que se le pasa por la cabeza a la gente es, che, y después si lo quiero vender, esto lo puedo vender, o si quiero colocar, no sé, 10.000 pesos, no hay problema. Y si quiero colocar 1.000.000, o sea, ¿puedo? Bueno, justamente en lo que es las cauciones, la liquidez es muy grande, ¿sí? O sea, podemos colocar la cantidad de dinero que a ustedes se les esté imaginando en este momento en la cabeza, tenemos mercado para hacerlo, ¿sí? Este, Después, más adelante, vamos a ver un poquito en detalle los volúmenes que se operan por día, pero quédense tranquilos que no va a haber drama. Y como les decía, nosotros tenemos diferentes plazos, ¿sí? La caución va desde un día hasta 120 días, ¿sí? A diferencia de lo que es un plazo fijo, nadie coloca una caución a un año, ¿sí?
Lo máximo que se suele ver en el mercado son 120 días y la verdad es que son pocas operaciones las que se hacen a esos plazos, ¿sí? Por lo general es un instrumento muy líquido en los plazos cortitos. Este, como segundo ítem tenemos el tema de la rentabilidad. La realidad es que para hacer una colocación de dinero a un plazo tan cortito, es algo que rinde bastante bien. Si nosotros lo comparamos versus, por ejemplo, si dejáramos la plata dormida en la caja de ahorro del banco, de hoy hasta la semana que viene, en algunos casos el banco a veces les paga algo, que es una tasa bajísima, ¿sí? La verdad es que si hubiéramos comparado dejar la plata dormida en la cuenta durante una semana versus haberla colocado en la caución, van a ver que la diferencia es bastante grande. Así que, sin dudas, si hay alguno de los que nos esté escuchando que hoy en día tiene plata que la deja en la cuenta por si por las dudas, bueno, tengan presente que si lo estuvieran colocando en alguna caución, la rentabilidad que obtendrían sería bastante superior, ¿sí? Este, ¿Por qué decimos que es algo accesible? Porque muchas veces pasa que en los diferentes instrumentos que hay, a veces te solicitan montos mínimos, ¿sí? No sé, si querés invertir, por ejemplo, para comprar, no sé, una acción de algún CDR de afuera que esté cotizando acá, y capaz que tenés que poner 3.000 o 4.000 pesos, depende del CDR que estés mirando, ¿no? En el caso de las cauciones, ese monto es solamente de 1.000 pesos. Entonces, cualquiera que hoy en día tenga 1.000 pesos y lo quiera colocar en una caución, envía el dinero y simplemente lo hace. No hay ningún tipo de limitación. Y, y el múltiplo de esto es de a uno. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo colocar 1.000 pesos, puedo colocar 1.001, 1.005, 1.000.000 o 1.000.000, 10.000 con 40 centavos, ¿sí? No vamos a tener problema. La verdad es que nadie va a colocar, digamos, en centavos, pero de 1.000 pesos para arriba pueden colocar lo que ustedes o lo que puedan o lo que les parezca más aconsejable, ¿sí? En cuanto a lo que es el tema de la garantía, las cauciones son un tipo de instrumento que justamente están garantizados por el mercado de valores, ¿sí? En este caso por BIMA. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, ahora vamos a ir avanzando un poquito en las presentaciones y vamos a hablar un poco más en detalle como para que se entienda bien, pero básicamente quiere decir que si nosotros estamos colocando una caución o tomando una caución, siempre vamos a estar, en el caso de que nosotros coloquemos el dinero, que es lo que venimos hablando, siempre vamos a estar cobrando, ¿sí? Nunca vamos a tener problemas llegada a la fecha de vencimiento de nuestra inversión de no cobrar, ¿sí? Ese riesgo está justamente eliminado porque lo garantiza el mercado, en este caso BIMA, ¿sí? Que es Bolsas y Mercados Argentinos, por si nunca habían escuchado, digamos, la abreviatura, BIMA es eso. Este, por último, el tema del volumen, ¿sí? Básicamente, es lo que decíamos al principio, tiene un montón de volumen que se operan en cauciones por día. Ahora cuando veamos más adelante un grafiquito con los volúmenes, van a ver que se operan cientos de miles de millones de pesos por día en cauciones, así que nunca vamos a tener un inconveniente, digamos, en cuánto es lo que queremos colocar o no, ¿sí? Ahí, Juan, si me haces el favorcito, pasamos de slide. Y acá, hasta el momento me escucharon hablar, digamos, de decir que nosotros colocamos dinero, ¿sí? Que es por lo general lo más normal para personas físicas, no a veces para empresas, ¿sí? Este, es raro que una persona venga y se financie por medio de una caución, ¿sí? Pero está bueno que sepan que existen las dos alternativas, ¿sí? Los colocadores de caución son básicamente personas, ya sean personas físicas o jurídicas, que tengan ¿sí? un excedente de dinero hoy en día y que lo quieran colocar en alguna inversión a plazo fijo. ¿Sí? Por ejemplo, lo que veníamos hablando, tenemos 1.000 pesos o 100.000 pesos o el monto que fuera y lo queremos colocar, ¿sí? Invertir a un día o a 7 o a 30, eso lo podemos hacer y estaríamos ingresando dentro de este primer grupo de colocadores de caución. ¿Sí? En el segundo caso van a estar los tomadores de caución. Que básicamente son los que están enfrente nuestro. Nosotros hoy tenemos el excedente de dinero y lo vamos a estar colocando en la caución. Del otro lado va a estar una persona que tiene un faltante de dinero o que está necesitando tomar ¿sí? una caución, van a ser básicamente los tomadores. Van a ser los que estén pidiendo prestado algo y por eso que ellos están tomando, van a estar entregando una garantía, ¿sí? Que es básicamente lo que dice acá.
La garantía que se entrega, como para comprender un poquito cómo funciona, siempre van a ser activos financieros, ¿sí? Esto lo aclaramos a veces porque nos ha pasado de nosotros darlo por entendido y capaz que después nos han llegado consultas de cómo puedo poner en garantía, por ejemplo, no sé, algún rodado, algún inmueble. Bueno, no. ¿Sí? Lo único que nosotros podemos poner en garantía en el caso de las cauciones son activos financieros. Por ejemplo, si alguno de los que está acá como oyente, digamos, ya tiene la cuenta activa con nosotros en Balance y ha comprado, por ejemplo, bonos, o ha comprado acciones o CDRs o ha puesto plata en algún fondo común de inversión, bueno, ese tipo de activos financieros se pueden entregar como garantía para que una persona tome caución, ¿sí? Este, pero bueno, no vamos a entrar muy en detalle, digamos, en lo que son los diferentes tipos de activos, pues eso ya es algo más técnico, lo vamos a ir viendo un poquitito más adelante. Ahora sí, Juan, si pasamos de nuevo, disculpen la tos, pero nada, me sumé a la ola de personas que tomaron frío el fin de semana y, y estoy tosiendo hace un par de días. Este, Acá básicamente lo que vamos a tratar de esclarecer un poquito, que a veces es lo más confuso, digamos, cuando empezamos a operar este tipo de cauciones con los clientes, es qué es un aforo, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a ver ahora solamente el caso del tomador de caución, ¿sí? Es decir, imagínense que yo, Mauri, estoy necesitando tomar plata por X motivo, ¿sí? Este, y obviamente, como dije hace unos minutos, yo necesito poner algo en garantía, ¿sí? De manera que el mercado se quede tranquilo, que llegada la fecha de vencimiento, yo voy a estar pudiendo hacer frente a esa obligación, o en el peor de los casos, van a ejecutar lo que yo puse como garantía y le van a pagar al comprador, al colocador de la caución lo que le tienen que pagar, ¿sí? Este, Ahora, esa garantía que yo quiera colocar va a tener un aforo, ¿sí? Vamos a hacer un supuesto. Si yo tengo en mi cartera, que yo tengo actualmente con Balance, ¿sí? Yo tengo comprada acciones de Galicia, por decir un ejemplo, ¿sí? Y yo quiero entregar esas acciones que tengo compradas para que el mercado me las afore, ellos me van a decir, mira, por cada papel de Galicia, si vos presentás, ¿sí? Por dar un ejemplo, 100.000 pesos en acciones de Galicia, nosotros te vamos a dar un aforo del 80%, ¿sí? Es decir, que esos 100.000 pesos que vale realmente para vos, nosotros te tomamos a 80.000, ¿sí? ¿Por qué sería esto? Básicamente porque, supongamos, para hacer cuentas fáciles únicamente, ¿sí? Que las acciones que yo estoy entregando valen 1 peso cada una. Por lo cual, si yo entrego 100.000 acciones, estoy entregando 100.000 pesos. Y supongan que yo tomo 100.000 pesos en caución, que es lo que yo estoy necesitando, pero no quiero vender mis acciones porque imagino que tienen potencial de suba. ¿Qué es lo que puede suceder? Si mañana, por X motivo, esas acciones bajan y bajan un 1%, en lugar de yo tener 100.000 pesos, voy a tener 99.000. Por lo cual el mercado me va a decir, che, tomaste 100.000 y tengo 99.000 en garantía. Tenés que entregarme 1.000 pesos más. Entonces yo voy a estar todos los días teniendo que cubrir esas diferencias, ¿sí? Cuando el papel sube o cuando el papel baja, lo cual es muy poco práctico para el mercado y para los clientes también estar todos los días cubriendo eso. Y es por ese motivo justamente que el mercado te dice, bueno, no, mira, te las tomo con este aforo. Entonces, a menos que el papel tenga una volatilidad muy elevada, digamos, y termine bajando más que lo que nos aforó, no nos van a estar molestando con el tema de cubrir todas esas diferencias todos los días, ¿sí? Por eso que se toma esto, no es que alguien le haga un descuento de algo, ni que le estén tomando un menor precio, ¿sí? Únicamente el mercado hace esto para cubrir justamente ese tipo de diferencias. Este, ¿Cuáles son, digamos, estos activos o estos valores que yo puedo entregar en garantía cuando estoy tomando una caución? Bueno, estos que tenemos acá descritos, ¿sí? Los bonos, que por bonos se pueden entender bonos soberanos que nosotros hayamos comprado de alguno de los que emite el gobierno. Pueden ser también bonos corporativos, como por ejemplo obligaciones negociables, las que ustedes hayan comprado, digamos. Letras, esto puede ser cualquiera de todas las letras que hoy en día se están emitiendo con bastante frecuencia. Pueden ser CDRs, pueden ser acciones, pueden ser cuotapartes de fondos comunes de inversión también. Este, Así que nada, digamos, es bastante amplio, digamos, todo el universo que tenemos de diferentes activos que podemos enviar en garantía. Lo que yo recomiendo siempre en estos casos, antes de enviar algún activo como garantía, es
consultarlo previamente con el asesor. Tengamos en cuenta que, un ejemplo muy burdo, digamos, ¿no? Eh, si nosotros tenemos un activo y supónganse que todo el mercado tiene exactamente el mismo activo que tenemos nosotros, porque todos le pusieron muchas fichas y todos queremos mandar ese activo como garantía al mercado, si en algún momento alguien no pagara y el mercado tuviera que ejecutar todas esas garantías, sería imposible conseguir compradores si ellos tienen todas las patas vendedoras. ¿Sí? Suena medio confuso, pero básicamente quiere decir que cada vez que nosotros queremos enviar algo como garantía, hay un determinado cupo que el mercado nos dice, yo te puedo tomar tanta plata de cada activo, ¿sí? Justamente para evitar que haya un riesgo de precio cuando en el supuesto caso que el mercado tenga salida a liquidar, ¿sí? Esa parte es media confusa a veces de comprender, pero nada, como consejo, siempre consulten con el asesor, digamos, antes de solicitar, digamos, algún envío de garantía, ¿sí? Eh, Ahora en el siguiente slide, lo que vamos a ver es justamente un ejemplo. A mí me gusta explicar siempre todo con ejemplos, me parece que es la parte fácil, digamos, de cuando uno logra comprender algo que parece medio raro. Bueno, es como que con un ejemplito criollo siempre se esclarece más. Este, Básicamente, en este ejemplo estamos tomando lo mismo que habíamos hablado al principio de la presentación, pero ya habiendo, digamos, transcurrido un poquito por lo que son este tipo de instrumentos, ¿sí? Entonces, supónganse que estamos a principio de mes, como para hacer las cuentas más fáciles. Por lo general, a mí y tal vez a muchos, la tarjeta de crédito nos vence dentro de los primeros 10 o 15 días del mes. Y por lo general hay muchos que cobran el primer día hábil o el último día hábil del mes, bueno, más o menos cerquita del principio del mes, ¿sí? Entonces nosotros tenemos más o menos unos 10 o 15 días de diferencia entre que cobramos y empezamos a afrontar, digamos, esos gastos grandes que tenemos con la tarjeta o el pago del alquiler o de los servicios, digamos, cualquier tipo de costo que ustedes tengan que afrontar, ¿sí? En en ese lapso de tiempo, digamos, nosotros podemos tomar diferentes decisiones, como por ejemplo, ni bien cobro, darme vuelta y pagar todo, o sea, agarrar y cancelar el alquiler, cancelar la tarjeta, cancelar la luz, el gas, digamos, los teléfonos, y quedarme tranquilo que ya pagué todo, ¿sí? Que no está mal. Pero, por otro lado, digamos, yo tengo la alternativa de decir, bueno, a ver, si la tarjeta la tengo que pagar en 10 días y el alquiler me calza también el mismo día y los servicios los pago en 15, bueno, yo puedo agarrar y decir, de toda esa bola que yo tengo de deudas, ¿sí? Que tengo que afrontar todos los meses, decir, bueno, a ver, a 10 días tengo que poner, por ejemplo, 100.000 pesos entre diferentes gastos que uno tiene. Entonces, esos 100.000 pesos yo agarro hoy y los coloco en una caución a 10 días, de manera que cuando la caución me vence, ahí me transfiero de nuevo la plata desde Balance hasta mi caja de ahorro del banco y pago, ¿sí? El alquiler, la tarjeta, la luz, el gas, todos los gastos que solemos tener de manera mensual, ¿sí? Entonces, en ese plazo de 10 días, yo le saqué un rendimiento a ese capital, ¿sí? Este, a ver, acá la consulta que me suelen hacer usualmente es, bueno, pero ¿cuánto le sacás de rendimiento? O sea, no te estás salvando el mes de alquiler por haberla colocado 10 días. Y no, obviamente que no. Si eso fuera así, digamos, estaríamos todos colocando plata y pateando pagos a futuro porque en definitiva es un negocio. Pero si bien no nos salvamos el alquiler, ni nos salvamos la tarjeta, ni nada, lo que estamos haciendo es darle un uso más eficiente al dinero que tenemos ocioso, ¿sí? En lugar de yo adelantar el pago y que la otra entidad, digamos, pueda colocar esos dineros, la cantidad de días que le quedan en el medio, lo hago yo. Entonces coloco yo ese dinero, ¿sí? Ya sea en una caución o después Juan les va a dar otra alternativa también muy interesante, pero siempre estamos hablando de instrumentos que son de bajo riesgo, que son a un plazo determinado y que no tengo, digamos, un riesgo de perder capital, porque básicamente estamos hablando que vas a estar jugando con el alquiler o con la tarjeta de crédito. Entonces, no sería nada prudente colocar, digamos, ese dinero en acciones o en opciones o en cosas raras, digamos, las cuales yo tenga un riesgo de pérdida elevado, ¿sí? Así que nada, digamos, lo que quiero dejar claro el ejemplo es eso. Estamos hablando de que esto es una caución, es un plazo fijo básicamente, pero lo vamos a hacer a una semana o a 10 días o al plazo, digamos, que a ustedes les parezca más apropiado, dependiendo de las necesidades de cada uno, por supuesto. Este, no estoy viendo yo el chat, a ver si después del ejemplo tal vez salieron varias dudas, pero
cualquier cosita, si no me van frenando, ¿sí? A ver, acá voy leyendo algunas dudas como para ir, digamos, contestando algo, si no, cuando finalicemos la presentación vamos a tener un montón acumuladas. Acá una de las primeras consultas nos dicen si es posible tomar cauciones y aplicar esos montos a algún bono en ser que tal vez esté pagando más que hoy en una caución. A ver, todo lo que sean cauciones tomadoras, siempre hay que mirarlo con un poquito de cuidado. No es que uno puede tomar caución por cualquier tipo de importe, tampoco uno puede tomar caución libremente. Todos los agentes del mercado, todos, ¿sí? Esto incluye a Balance y todo el resto de los que puedan escuchar, tienen cupos para tomar este tipo de instrumentos. Colocar plata, podemos colocar todos la cantidad de plata que querramos, pero tomar no es tan sencillo. Además, estamos incurriendo, digamos, básicamente en una operación que es bastante más riesgosa, ¿sí? Nosotros estamos hablando de colocar plata a 7 días, lo cual no tiene riesgos en el medio. Ahora, si yo estoy tomando dinero, o sea, me estoy endeudando, y eso lo voy a colocar en un bono que puede llegar a caer de precio, es probable que el día que yo venda el bono no me alcance la plata para pagar la plata que acabo de tomar. Entonces ahí, digamos, ya estamos yendo a otro tipo de operaciones que son un poco más complejas, ¿sí? Otro tipo de A ver, veo que hay algunas consultas respecto a lo que son SGRs. Por el momento, digamos, las voy a pasar un poquito por arriba, como para no marear a los que tal vez eran un poquito más nuevos en el tema, pero después lo iremos respondiendo más cerca del final. Hay una consulta que me dice justamente el tema del porcentaje que dan de ganancia las cauciones. No me quiero adelantar, pero en el siguiente slide, ahora en unos minutitos, vamos a estar viendo justamente ejemplos sobre esos casos. Eh, Bueno, ahí, digamos, tenemos respondida el grueso. Ahí, Juan, si me ayudas, pasamos a la siguiente. Y bueno, acá básicamente es un poquito lo que les decía. Este es el promedio de las tasas que se suelen tomar, que se suelen colocar, digamos, en cauciones a un día y a 7 días. Pongo estos dos plazos única y exclusivamente porque son los plazos que tienen el mayor volumen diario, ¿sí? Eso después lo vamos a ver más adelante, pero para que tengan como referencia, estas tasas están acá calculadas hasta mediados del mes pasado, ¿sí? Hoy en día, como para que tomen como referencia, la tasa de caución a un día se estuvo negociando aproximadamente entre 37 y 38%, ¿sí? A datos de hoy. Y la tasa de 7 días estuvo más cerquita de un 40%, ¿sí? Acá por las dudas como salvedad, siempre que estemos hablando de tasas, ya sea ahora con esto de las cauciones o más adelante cuando Juan les hable del otro instrumento, siempre que hablemos de tasas van a ser anuales, ¿sí? Nunca va a ser un 37 en un día, o sea, no es que si yo hoy coloco 100.000 pesos, mañana me gané 37.000, ¿sí? La tasa siempre es anual, así que lo que tenemos que hacer es el prorrateo. Básicamente, si vamos a colocar una caución a un día, bueno, es 37 dividido 365 días que hay en el año, ¿sí? Si eso fuera a 7 días, bueno, si hicimos la tasa dividido 365, la multiplicamos por 7, ¿sí? Y ahí tenemos la tasa efectiva que vamos a tener en 7 días. Entonces ahí sí puedo agarrar yo y decir, bueno, mis 100.000 pesos por esta tasa, como para que puedan, digamos, llegar a un aproximado del cálculo, ¿sí? Y ahora en el siguiente slide, acá lo que tenemos sí son los montos efectivos que se operan por día. ¿Sí? Van a ver que son bastante elevados. En el caso de un día, estamos hablando de que se suelen operar aproximadamente 110.000 millones de pesos diarios, que es la más estable. Y irán viendo incluso que va creciendo en el tiempo. Tiene algo que ver también con el tema inflacionario y demás, porque la verdad es que si los pesos van valiendo menos a medida que transcurren los días, cada vez van habiendo más pesos que se van colocando en el mercado, ¿sí? Pero bueno, eso es para otra charla, digamos. En el caso de 7 días, las tasas, los montos son un poco más volátiles. La realidad es que el plazo más operado es el de un día. El de 7 días, como verán, igual si sacamos un promedio lo vamos a tener cercano a los
8.000 millones de pesos por día, o sea que tampoco vamos a tener problemas. Podemos colocar cauciones tranquilo, a menos que alguien venga con un monto extremadamente en un extremo, no va a tener drama en colocar cauciones a 7 días tampoco, ¿sí? Ya más o menos habiendo visto esto, vamos a pasar, digamos, a la siguiente parte, que es básicamente cómo hacemos para colocar una caución, ¿sí? Si tengo plata hoy en día en mi cuenta del banco, y vamos a suponer que todos los que estamos acá ya tenemos activa la cuenta de Balance. Si alguno todavía no la tiene, antes de que terminemos la charla, si la inician por la web, ya la van a tener abierta para cuando yo termine y mañana colocan la caución. Así que le pueden ir mandando tranquilos. Una vez que ustedes ya tengan plata disponible en la cuenta de Balance, simplemente, esto incluso está hecho desde el celu, como para que no tengan que estar sentado en la compu, ¿sí? Van a ir a la parte de los instrumentos que se cotizan, van a elegir la parte de cauciones y ahí les van a aparecer todos los plazos, ¿sí? Desde un día en adelante, todo lo que haya disponible. Este, a veces les va a pasar que si buscan algún plazo en particular, no sé, por tirar algún número, ¿sí? 26 días, capaz que la tasa le aparezca media rara, porque ustedes dicen, che, a un día está en 37 y a 26 días me figura 32. Bueno, puede suceder porque hay menos participantes en ese plazo, ¿sí? No es algo normal que uno quiera colocar a 26 días. Entonces, capaz que vamos a tener lo que nosotros llamamos en el mercado, las puntas van a estar un poquito abiertas. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que esté queriendo tomar el dinero va a querer tomar a una tasa baja, porque es lo que le conviene. Y el que quiere colocar dinero lo va a estar queriendo colocar a una tasa muy alta, porque obviamente va a recibir mayor interés. Entonces, capaz que vemos que una persona está queriendo tomar a 26 días a una tasa del 28 y el que quiere colocar la quiere colocar a un 40. Eso puede suceder porque son plazos inusuales, básicamente, ¿sí? Pero si miran la de un día, la de 7 días, la de 15 días, la de 30 días, van a ver que eso está bastante más cerradito y que van a poder operar sin ningún problema, ¿sí? Este, bueno, nada, simplemente eso de esto, yendo, digamos, a la siguiente slide. Si quieren, se las dejo acá unos minutos como para que le puedan sacar un print o anotarlo, pero básicamente es el paso a paso desde el celu o desde la web, cómo hacer para ingresar a la parte en donde cotizan las cauciones y cómo hacer para colocar mi primer caución, ¿sí? De todos modos, yo capaz que a veces me voy un poco rápido, o bueno, recién terminamos hace un ratito cerró el mercado, entonces capaz que estamos medio acelerados y vamos hablando, viste, a los gomazos y parece que no respiramos. Pero siempre, si tienen alguna duda, una consulta o no les quedó del todo claro, antes de mandarse y apretar, pueden hablar con el asesor, ¿sí? Para eso estamos desde este lado, así que la idea es que si tienen dudas o quisieron hacer algo y no pudieron, o les tiró algún error porque, no sé, pusieron un tilde en algo que no había que tildar, bueno, mándenle un mensajito al asesor, le pueden mandar un mail, nos pueden llamar y les van a dar una mano, así en ese mismo momento ya se quedan tranquilos y no tienen, digamos, problemas, ¿sí? Con eso. Este, es clave cuando estamos arrancando en este mundo que para muchos es nuevo. Todos alguna vez fue nuestra primera vez invirtiendo, para todos alguna vez tuvimos nuestra primera vez abriendo una cuenta. Incluso cuando arranqué a trabajar en esto no existían, digamos, las aplicaciones móviles para poder operar, así que se imaginan que para mí también fue nuevo en algún momento operar desde el celu. Y la verdad es que por experiencia personal está buenísimo que haya una persona del otro lado a la cual yo le pueda preguntar, che, Mau, mirá, quise colocar la caución y me tira error en el monto o me tira error en la tasa. Y que nosotros le podamos contestar rápido y con una respuesta certera, ¿sí? Así que en ese sentido, nunca tengan vergüenza por equivocarse. Hasta a mí incluso me pasa que a veces en la aplicación pongo punto y la tasa me la toma con coma en lugar de con punto. Así que nada, quédense tranquilos que esas cosas nos pasan a todos, ¿sí? Incluso trabajando en esto nos equivocamos, así que siempre que tengan dudas, nos preguntan, nos escriben, nos llaman, y lo mismo ahora, con la parte de cauciones no es un instrumento muy complejo, no hay mucho más, digamos, que explicar en detalle, pero si alguien tiene consultas, dudas, es el momento, aprovechen que estamos acá
Los dejo ahí 2 minutitos si quieren como para formular alguna consulta y me van pasando por el chat, y si no, continuamos nomás. Bueno, si no hay mucho, vamos avanzando. Si no, en un ratito, cuando nos avisan los chicos, vamos leyendo las preguntas que caigan y vamos respondiendo, quédense tranquilos. Así que nada, le doy lugar a Juan, que va a continuar el... Hola Mauri, ¿cómo estás? Muchas gracias por el pase, no sé si se me escucha bien ahí. Sí, joya. Bueno, buenas tardes a todos. Para quienes no me conozcan, yo soy Juan Marcelo Dinardi, soy el PM del fondo Money Market de Balance. Por ahí muchos se estarán preguntando ahora cómo entra en juego el Money Market en una capacitación de cauciones, pero la idea de hoy era poder traerles junto con Mauri estas dos alternativas de inversión para lo que es lo que nosotros llamamos el mundo de las tasas cortas de interés, para lo que son inversiones de muy corto plazo, ¿sí? Como les contaba Mauri, todo lo que tiene que ver con manejo de flujo corto, ¿sí? Ya sea para una persona física o para pymes o para grandes empresas, ¿sí? La idea es que hoy se lleven de acá estas dos alternativas, que no significa que una sea superadora a la otra, sino que las dos se complementan, se pueden usar las dos al mismo tiempo y dependerá del perfil del inversor, del momento del mercado, cuál elijan ustedes, con cuál se sientan más cómodos, pero que sepan que existen. O sea, en un contexto de nominalidad de la economía en el cual vivimos, con aceleración de precios constante que vamos teniendo, es importante que sepan que tienen estos dos instrumentos para maximizar su flujo diario de caja, digamos, ¿sí? Así que bueno, por mi lado van a ver todo lo que es el money market. Mi idea es que puedan ver un poquito qué es el fondo, cuál es el objetivo, hacer unos breves comentarios del rendimiento, todo lo que tiene que ver con el marco regulatorio, que eso es algo bastante importante hoy en día, que sepan que todo esto está bajo la órbita de CNB, que es nuestro organismo de control, que veamos un poquito la composición del fondo, cómo invierte, qué es lo que hace, algunos breves comentarios de lo que tienen que ver con las ventajas del mismo, y después, como hizo Mauri, que creo que es la mejor manera de bajarlo a tierra todo, ir con algún ejemplo básico de nuestro día a día, que creo que es lo que a todos les importa de esta capacitación, que se puedan llevar eso, que sepan, bueno, y en mi día a día, ¿cómo aplico esto? ¿Cómo lo uso? ¿En qué me puede mejorar? ¿No? Como para que no se mareen por ahí tanto en cosas por ahí técnicas, que por ahí la idea no es esa, sino que se lleven lo práctico de estos dos instrumentos. Vamos a ver si ahí pasa. Ahí está. Bueno, vamos para una para atrás. Ahora sí. ¿Qué es el fondo Money Market? ¿Sí? Básicamente es un fondo de mercado de dinero clásico. ¿Qué quiere decir esto? Que es un fondo que invierte en activos de altísima liquidez del mercado local, con muy bajo riesgo y de baja volatilidad. ¿Sí? Es un fondo que está pensado para un horizonte de inversión de corto plazo. ¿Sí? Es la idea de esta capacitación. ¿Sí? Una de las ventajas que tiene este fondo es que tiene una liquidez inmediata. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que yo entro en el fondo, que yo suscribo, yo puedo rescatar de manera inmediata, es decir, me pagan en el día, ¿sí? A diferencia de lo que había contado Mauri, lo que son las colocación de cauciones, no piensen en el fondo como una colocación a plazo, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando ustedes suscriben en el fondo no significa que la tasa a la cual suscribieron en el fondo se va a mantener durante los días que ustedes están dentro del fondo, ¿sí? Es decir, el fondo realiza determinadas inversiones a diferentes tasas, con lo cual la tasa del fondo va cambiando a lo largo de los días, con lo cual no lo piensen así. Por ejemplo, acá podemos ver que la tasa de rendimiento del fondo, la tasa nominal anual, al 29 de abril era el 35,25. ¿Qué significa esto? Que si ustedes entraron a esa tasa no significa que a la hora de rescatar se van a ir a esa tasa. El fondo fue presentando diferentes tasas durante esos días. Por ejemplo, al cierre de hoy, el fondo presentó una tasa de rendimiento del 36,83, por ejemplo, ¿no? Como para que vayan teniendo esas pequeñas cositas en claro para que no se confunda por ahí con lo que es una colocación. Si bien son alternativas que se manejan en el mismo horizonte temporal, del de muy corto plazo, la diferencia del fondo con respecto a las cauciones es que no es una colocación, ¿sí? En cuanto a los objetivos del fondo, tenemos lo que es
que el fondo busca tener un rendimiento de valor cuota estable y positivo, que busca minimizar riesgo y que busca a su vez minimizar volatilidad. ¿Cómo se logra esto? Por los activos que invierte. Piensen que el fondo, el money market, tiene la posibilidad de invertir dentro de lo que es la curva de tasas cortas de interés en diferentes activos. Entre ellos está el plazo fijo simple, que seguro acá todos lo conocen, el plazo fijo precancelable, que ahora les voy a hacer algunos comentarios al respecto, por ahí es el menos común, que por ahí no está tanto en la cabeza de la persona común, las cauciones, tal como lo contó Mauri hace un rato, y después lo que son las cuentas remuneradas, ¿sí? Básicamente, les cuento rapidito qué es cada activo. Plazo fijo, no voy a perder tiempo ahí porque todos lo conocen. El plazo fijo precancelable es un plazo fijo que tiene como mínimo una concertación de 180 días, ¿sí? Pero como su nombre lo dice, es precancelable. ¿Qué significa esto? Que yo a los 30 días puedo romper ese plazo fijo y hacerme de la liquidez. ¿Cuál es el costo de esto? De que yo a los 30 días lo pueda desarmar, una menor tasa de interés que el plazo fijo tradicional, por así decirlo. En cuanto a las cauciones, nada que agregar, Mauri ya les ha contado todo. Y después tenemos el otro instrumento, que son las cuentas remuneradas, que no es otra cosa que una cuenta a la vista, una cuenta corriente, de la cual los bancos nos pagan una determinada tasa de interés por esas colocaciones, ¿sí? Piensen que estos instrumentos, justo también con los pases, tienen tasas que dependen del momento del mercado, salvo por ahí lo que son los plazos fijos, que ya tienen que ver más con regulaciones de Banco Central. Cada vez que se reúne el Banco Central y determina una tasa de interés mínima, será la tasa que va a regir hasta la nueva reunión del Banco Central. Pero después lo que es cauciones y cuentas remuneradas dependerá del momento de mercado, del contexto, ¿sí? Vamos a ir con la siguiente slide, a ver si va pasando. Comentarios importantes, para mí esta es una de las cosas más interesantes que creo que está bueno que la tengan presente, los aspectos normativos del fondo, ¿sí? El fondo está bajo la órbita del CNB, tal como les mencionaba al principio. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que cumplir con determinadas reglas. Esas reglas, ¿cómo vienen? De la característica que tiene el fondo según CNB. Por ejemplo, nuestro money market es un money market clásico inciso B, según normativa de CNB. ¿Qué significa esto que sea inciso B? Que el fondo tiene que cumplir con determinadas reglas que nos impone CNB, ¿sí? Por ejemplo, entre esas reglas, el fondo no puede invertir en más de un 30% en activos a devengamiento. ¿Qué son activos a devengamiento? Plazos fijos precancelables y caución que sean a más de un día de plazo, ¿sí? Ya si metemos una caución de 7 días, como Mauri les comentaba, para el fondo pasa a ser un activo a devengamiento, ¿sí? Otra de las reglas que nos impone CNB dentro de este marco normativo que nosotros tenemos que cumplir son los plazos fijos precancelables. El fondo no puede tener más de un 20% de su patrimonio en plazos fijos precancelables. Recuerden que les comentaba que los plazos fijos precancelables son los que se pueden romper después de los 30 días. Romper quiere decir que yo puedo pedirle al banco que me los pague, ¿sí? Nosotros por ahí más de mercado, yo digo romperlos, y suena mal, pero es decirle al banco, che, mirá, no me quedo hasta el final del plazo fijo, me lo voy a traer ahora y me lo traigo con los intereses hasta ese día, ¿sí? Se tiene que haber cumplido los 30 días de plazo. ¿Cuál es lo bueno de poder invertir en esto según la normativa? Que hay la mitad de estos plazos fijos, de este 20%, yo lo puedo contar como un margen de liquidez dentro del fondo, ¿sí? Y el otro 50% del fondo, hasta acá tendríamos 30 y 20, el otro 50% se realizan inversiones en lo que son cuentas remuneradas, y dentro de ese 50%, un 10% yo lo puedo usar en cauciones a un día, que para mí no cuentan como devengamiento, sino como cuentan como margen de liquidez. Si nos ponemos a hilar fino y a hacer cuentas, 50 más ese 10% de precancelables, el fondo cuenta con un 60% de liquidez inmediata. Es decir, que el fondo tiene para afrontar rescates en un 60% del fondo de manera inmediata, más lo que son las cascadas a plazo fijo que el fondo va armando y concertando, ¿sí? Por eso el fondo tiene la posibilidad de pagar rescates en contado inmediato, por la estructura que presenta el mismo. Después, otra de las cosas que nos marca CNB es que la vida promedio ponderada de esa cartera devengada, de ese 30%, no puede superar los 35 días, ¿sí? Recuerden que el fondo es para un perfil de muy corto plazo, entonces pónganse a pensar que todo ese cajoncito de 30% no puede superar los 35 días de vida promedio, ¿sí? Con lo cual, piensen que son vencimientos siempre cortitos en el tiempo. Y
una de las últimas reglas, que para mí es la más importante, que creo que es una de las que le lleva mayor tranquilidad a los clientes, es que ningún cuotapartista, así lo llamamos a los clientes que están adentro del fondo, piensen que cada cliente tiene un pedacito del fondo, no puede exceder el 20% del patrimonio del fondo. Dicho de una manera bien simple, no hay un cliente que sea el dueño del fondo. Y eso es una tranquilidad para todos, porque no solo para nosotros como manager del fondo, que podemos maximizar nuestras inversiones adentro del fondo, sino para cualquier tipo de cliente. O sea, nadie puede tener más del 20% del patrimonio del fondo. Imagínense un cliente que tenga un 50, un 60% del patrimonio del fondo, cualquier movimiento de este cliente va a incidir en el rendimiento del fondo. De esta manera, CNB, ¿qué te dice? Nadie puede superar este 20%. Así que creo que esto está bueno, que lo sepan, que lo tengan presente, que el fondo no es que se maneja al libre albedrío, sino que tiene que estar dentro de un cajón de reglas que nos monitorea CNB. ¿Sí? Esto es importante, más allá, porque todo lo que son las noticias de los últimos meses y muchos personajes dando vuelta, o sea, que sepan que esto está normado por CNB, es nuestro organismo de control, y el fondo tiene que cumplir determinadas reglas. O sea, que creo que está bueno, sin entrar mucho en la parte legal y en la parte bien normativa, que diga que se lleven estas 4 o 5 reglitas que nosotros tenemos que cumplir a diario para el manejo del fondo. ¿Sí? Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, composición del fondo, fíjense que está dentro de lo que les comentaba recién, de los porcentajes que tiene que mantener el fondo. Piensen que al 29 de abril, en lo que era cuentas remuneradas, el fondo tenía casi un 47%, en lo que era plazo fijo tradicional tenía casi un 24%, en plazos fijos precancelables tenía casi un 17%, y entre caución y pase casi un 14%. Si miramos un poquito la información estadística, piensen que a esa fecha el fondo llevaba 382 días positivos, piensen que es uno de los objetivos del fondo, tener un rendimiento de valor cuota que sea constante y positivo, y mantener una baja volatilidad. Si ven acá que tienen, por ejemplo, el mejor rendimiento, el peor rendimiento, rendimiento promedio, van a ver, por ejemplo, que el mejor rendimiento tienen como un pequeño salto, y que eso no se confunda porque seguramente tiene que haber sido medido por ahí cuando fue feriado, fin de semana largo. Piensen que si ustedes ponen el dinero en el fondo un día viernes y se lo llevan un día martes, un día miércoles, adentro está todo ese fin de semana, entonces seguramente ese pequeño salto de rendimiento que han visto tiene que ver más que nada con un tema de feriados o fin de semana largo. ¿Sí? Tengan presente eso, porque a veces surge esa duda, pero si yo pongo la plata el viernes y entonces el lunes o martes y el fin de semana, ¿qué pasó? No, los intereses del fin de semana están adentro de ese rendimiento que va generando el fondo, ¿sí? Es como les contaba Mauri del tema de las cauciones, para que lo tengan en cuenta. A veces parece algo muy simple, pero los que no están por ahí muy al día a día con esto, es como que se pierde y está esa pregunta, que no está mal, y tenganlo presente. Es más, generalmente mucha gente que suscribe en el fondo, o por ahí le pasan a Mauri con las cauciones, jueves o viernes, para aprovechar el fin de semana, que el fin de semana ese dinero no esté ocioso en la caja de ahorro, ¿sí? Tal como les mostraba Mauri para el lado de las cauciones, para el lado del money market es exactamente lo mismo. Lo operan desde la aplicación, es muy sencillo, con 3, 4 touch ustedes ya están adentro del fondo, o sea, es súper intuitivo, súper fácil, lo encuentran como para operar cualquier tipo de activos. Solo tienen que tener la cuenta fondeada, haber girado el dinero y después simplemente suscribir. Así que lo mismo, esto se los dejo ahí para que lo vayan viendo, y si quieren, que creo que es la manera más fácil de bajarles esto, porque del lado del money no hay mucho más para agregar, es un instrumento súper simple, como el lado de la caución. Bajarlo fácil a un ejemplo, que creo que es lo mejor para que se lleven de esto la parte práctica y cómo le pueden dar uso en su día a día. ¿Sí? Igual que el ejemplo de Mauri, piensen en una persona, cualquiera de nosotros que estamos acá en la capacitación, una persona que cobra su sueldo el primer día del mes, y a partir del cuarto, quinto, sexto día hábil van a empezar a afrontar pagos. Luz, gas, cualquier servicio, tarjeta de crédito, alquiler, lo que sea. ¿Sí? Ustedes piensen que desde que cobran el sueldo hasta que empiezan a ejecutar sus pagos son 4, 5, 6 días, los cuales tienen el dinero ocioso en la caja de ahorro, ¿sí? Y parece una frase trillada, pero como decimos acá en Balance, la caja de ahorro no ahorra, y esto es verdad. O sea, aprovechen estas alternativas, aprovechen la caución, aprovechen el money market. Piensen, ustedes suscriben el día que cobran, dejan su dinero
generando intereses durante esos días, ese capital que invirtieron, y a medida que van apareciendo los pagos, el money market lo que les permite es ir rescatando el día que tienen que afrontar el pago. La acreditación del rescate es en inmediato, es en el mismo día, y ahí van ejecutando el pago. Siguen dejando su dinero, el remanente, sacan para otro pago, y así lo van haciendo diariamente hasta medida que van ejecutando todos sus pagos, y después le queda la libre disponibilidad para lo que ustedes quieran. Pero piensen que durante esos días se hicieron unos intereses que si se hubieran quedado en la caja de ahorro hubieran sido mínimos. ¿Sí? O sea, básicamente tengan presente eso. Es como dijo Mauri, a ver, no se van a salvar el alquiler, no se van a salvar algún gasto grande, pero todo suma, piensen en el contexto en el cual estamos, de aceleración de precios, es importante que aprovechen estas alternativas que son simples. Por ahí al principio da miedo, uno las desconoce, no sabe que hay una aplicación y que, como dijo Mauri, si tengo que hacer un clic, si le pifio, bueno, están los asesores, se pueden comunicar con ellos, cualquier duda, nosotros también estamos de este lado, o sea, aprovechen estas alternativas que a veces no son muy comunes, las personas no las conocen, pero están disponibles y están al alcance de todo. Piensen que la suscripción mínima para el fondo son 1.000 pesos. O sea, si nos ponemos a pensar es lo que vale una pizza hoy en día. O sea, cualquiera tiene acceso al fondo, digamos. Muchas veces está ese mito, porque a mí me pasa a veces cuando hablo con amigos y demás, che, ¿por qué no haces fondos de inversión y aprovechás y te haces una tasa? Y no, pero eso no, eso es para gente que tiene mucho dinero, ¿viste? Yo tengo un puchito ahí, y la verdad, no es para gente que tiene mucho dinero, es para cualquiera de nosotros, para cualquiera que desde 1.000 pesos tenga ahí y tenga un saldo ocioso, aprovéchelo, o sea, suscriba, ¿sí? Eso desde el lado de la persona física. Y si vamos desde el lado de la empresa, del lado de la pyme, es la misma lógica. Piensen en una empresa que cobra por ventas o por operaciones y después tiene que empezar a ejecutar pagos de proveedores, pagos de impuestos, lo que fuere. Lo mismo, suscribe al fondo y después va rescatando a medida que tiene que ir ejecutando esos pagos. Por ahí, desde el lado de la empresa, esto en finanzas es lo que se conoce como el manejo del cash flow operativo, pero fíjense que funciona como un espejo, es lo mismo para la persona física que para la persona jurídica. Lo que cambian van a ser los importes, el importe que maneje el pequeño inversor o el importe que maneje el gran inversor, pero es exactamente lo mismo. O sea, el fondo está disponible para todos, por lo cual la idea de hoy, junto con Mauri, es que se llevaran estas dos alternativas que creemos que le van a ser de gran ayuda para su día a día. Aprovechenla, pruébenla y vayan viendo que realmente funciona, que realmente se van haciendo una diferencia y que a fin de mes todo suma. Es una forma, como decía Mauri, de maximizar sus flujos de ingresos, su flujo de cajas y desde el lado de una empresa. ¿Sí? Bueno, joya, Juan. Ahí, si te parece, vamos tomando un poco las consultas que hayan llegado, y tratamos de responder un poquito a todos, digamos, como para no dejar a nadie con dudas. Dentro de lo que fuimos recibiendo, nos consultan si esto se acredita al vencimiento. En el caso de lo que son cauciones, sí, el mismo día del vencimiento se acredita. En el caso del fondo, no tiene un vencimiento, por lo cual el dinero lo vamos a tener disponible el día que nosotros decidamos rescatarlo, ¿sí? Cuando nosotros queremos eh, volver, digamos, a recibir el dinero que colocamos en el fondo en nuestra cuenta, se llama rescate, pero nada, simplemente eso, es una tecnicidad, nada más. Hay consultas sobre si las cauciones pueden ser en dólares, sí. Si tenemos a alguien que tiene un saldo ocioso en dólares y lo quiere colocar, se puede hacer. No tienen obviamente el mismo volumen que las de pesos, pero nada, dependiendo de cada caso en particular, nos avisa y le vamos buscando. Sí. En el caso de sacar dinero anticipadamente, a ver, en el caso de una caución, no podemos sacarla de manera anticipada. En ese sentido, una vez que decidimos colocar a 7 días, el dinero queda a 7 días. En el caso del fondo, obviamente no vamos a tener ese tipo de problemas porque nosotros colocamos la plata hoy y si mañana necesitamos, solicitamos el rescate y no tenemos problemas, ¿sí? En cuanto a lo que es horarios, en el caso de cauciones es desde las 11 a.m. hasta las 16 p.m., ¿sí? Ese es el horario para poder operar. Si me consultan a mí, operar a las 11 en punto y a las 16 en punto, obviamente no es recomendable, pero dentro de ese margen horario lo pueden hacer sin ningún tipo de problemas.
En el caso del fondo, Juan, ahí si querés decirles Sí, vos del money. ahí veo con lo del fondo, que veo que hay varias consultas. La mayoría Sí, tiene que ver con lo que son los rescates y lo que tardan en acreditarse. Eh, bueno, básicamente yo les diría que eso lo hablen más con los asesores, pero sé que el MANI tiene diferentes cortes para los pagos de rescate, creo que son 3 o 4 cortes diarios, así que yo les diría que eso lo consulten con el asesor, pero generalmente hay que ver en qué corte de pago de rescate entran, pero obviamente siempre si el rescate se hace bien temprano, van a tener el dinero lo antes posible, pero sí tiene cortes. Con lo cual, eso tenganlo presente para ver en qué horarios les conviene rescatar dependiendo la necesidad de pago. Piensen que lo que tiene que ver con tarjeta de crédito, los pagos son procesos batch por la noche, con lo cual tienen todo el día, pero si tienen que hacer algún pago especial con una determinada hora, consúltenlo con su asesor para ver en qué corte de pagos de rescate entran, que creo que es la forma que se queden por ahí más tranquilos. Después, veo también una pregunta que la diferencia entre el rendimiento de un money market y un plazo fijo, no me quiero meter mucho ahí, son dos instrumentos totalmente diferentes. Piensen que el plazo fijo UVA tiene un mínimo de 90 días, ¿sí? Para que puedan tener disponible su cash, con lo cual son instrumentos total, van por dos vías diferentes. El money market es un instrumento de muy corto plazo, digamos que no hay una comparación ahí con eso. Después veo también otra pregunta que tiene que ver si conviene cauciones o conviene money market, creo que eso lo habíamos charlado, o sea, son dos instrumentos que son complementarios. Eh, ¿Qué le convenga al inversor? Dependerá del contexto del mercado, del perfil del inversor también. Hay personas que se sienten más cómodas con estar con la caución porque van viendo el vencimiento y se acuerdan de ir renovando ese vencimiento y demás. Hay gente que no está tanto en pantalla o en la app y le conviene más el money market porque se siente más tranquilo, porque sabe que solo se tiene que acordar de rescatar cuando pague. Digo, no es que una es superadora a la otra, son dos alternativas que se complementan y dependerá del perfil del inversor o del contexto del mercado en el cual se sientan más cómodos para usar una o para usar la otra. Después, en cuanto a lo de las diferencias de cuota, claramente cada clase de cuota presenta un rendimiento distinto. Eso es lo mismo, consulten con sus asesores porque cada cuota tiene un rango de importes a suscribir y dependen en la cuota que entren, tendrán un determinado rendimiento, así que eso les diría que lo mejor es que lo consulten con el asesor para que les pase la tablita y ahí van a tener bien clarito en qué rango entran, depende del importe que vayan a suscribir, ¿no? Mira, justo estaba buscando, porque vi una consulta, no tenía el dato tan fresco. Preguntan por el tema de qué tasas hay en dólares. La verdad es que varía mucho acá, ya no es tan similar, digamos, como en el caso de los pesos. En el caso de los dólares hay bastante diferencia, dependiendo del plazo. Si miramos plazos muy, muy cortitos, como en el caso de los pesos, por ejemplo, a un día o a 7 días, la tasa promedio que se ve más o menos va desde un 0,5 hasta un 1, 1,10 aproximadamente, ¿sí? Si nos estiramos más cerca de los 30 días, ahí ya se empiezan a ver un par de tasas más cercanas al 2%, ¿sí? Pero bueno, nada, esto es algo que le pasamos así de color de lo que fue el día de hoy, pero por supuesto todo esto queda siempre eh, de- digamos, como sujeto a lo que vaya sucediendo en el día. Como sabrán, en Argentina lamentablemente hay días que las tasas se disparan, hay días que se contraen muy fuerte, así que nada, eso va a ir cambiando, ¿sí? Pero aunque sea para que se puedan ir con una referencia a casa. Este, en el caso que me gustó justo lo que había leído Juan, de qué conviene, digamos, si operar cauciones o money market, es una pregunta que nos hacen muy frecuentemente. Hoy se da la particularidad de que lo hacen entre cauciones y money market, porque son los dos instrumentos que estamos viendo, pero es algo casi del día a día de nuestro trabajo, de que nos consulten si qué conviene más, a ver si coloco en un UVA o en un share, digamos, así todas las variantes que se les puedan ocurrir. La verdad es que en ese caso yo lo que siempre recomiendo a la gente en general, digamos, es tener activa una cuenta, en balance obviamente, no por nada en particular, que yo abra la cuenta no quiere decir que mañana mismo, digamos, esté operando cauciones o esté colocando hasta el último peso que tengo en un fondo, no, sino simplemente lo que tengo es la posibilidad de hacerlo en caso de que las oportunidades se den, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? La tasa de la caución les pasamos hoy un estimado para que tengan, ¿sí? Y la tasa del fondo lo mismo, pasamos hoy un estimado como para que ustedes puedan tener, digamos, de referencia. Ahora, la verdad es que si ustedes nos consultan cómo va a ser la tasa de acá a junio,
Ni Juan ni yo le vamos a poder decir. La verdad es que no tenemos ni idea de lo que vaya a suceder, digamos, con las tasas de acá a 15 días o a 40 días. Pero sí está buenísimo que si de acá a, no sé, a 20 días la tasa del fondo sube 10 puntos y les pagan mejor que un plazo fijo, que ustedes ya tengan todo activo para que simplemente rescatan el plazo fijo, lo mandan a la cuenta y ya lo colocan en el fondo, como para que puedan aprovechar, porque si no, lo que suele suceder es que cuando existe la alternativa, la persona tiene que darse vuelta, hacer la apertura de cuenta, enviar la documentación y capaz que en todo ese proceso se demora y ya tal vez lo que quería hacer ya no se puede, ¿sí? Por supuesto que en el caso de lo que es tasa fija, no son cosas que sucedan solo a un día, pero en varios instrumentos que cotizan por precio, digamos, eso suele suceder muy a menudo, que capaz que se nos escapó el precio porque no teníamos activa la cuenta. Entonces, es un consejo mío personal únicamente, pero siempre está bueno tener todo activo y disponible como para poder utilizarlo cuando sea necesario, ¿sí? Y ahí me sumo a lo que decía, lo que decís vos, Mauri, que bueno, que por ahí en nuestras épocas, cuando recién arrancábamos en esto, no existía el aparatito, no existía la app, y hoy es como dice Mauri, tengan la aplicación instalada, tengan la cuenta abierta, que nunca saben cuándo lo van a usar, y el día que necesitan o algo es fondear, todos son minutos, se hace todo súper rápido. En nuestra época era llamar al asesor, que te pasaran la orden, estaba el teléfono, hasta que llegaba todo el proceso, por ahí ya la tasa había cambiado, habían pasado cosas. Digo, hoy es todo mucho más automático, aprovechenlo, aprovechen la app, súper intuitiva. Tienen a los asesores, como dice Mauri, enseguida les pueden mandar un mail, se pueden comunicar con ellos. O sea, aprovechen todo ese soporte que le da Balance, que la verdad que es espectacular. Y con los tiempos que hoy se viven, tener la info y tener la respuesta lo más rápido posible, y desde la app, desde su teléfono, estén donde estén, con un poquito de Wi-Fi o red, ya pueden estar operando. Creo que es para aprovecharlo, ¿no? Sí, sí, obvio, sin dudas. Así que bueno, nada, digamos, básicamente esto fue un poco lo que sería la intro a los instrumentos, estos digamos que son bastante básicos en cuanto a lo que es comprensión. De todos modos, nada, para no estirarlos demasiado, digamos que ya es tarde, estamos todos medio cansados, vamos dejando por acá y estamos abiertos igual a recibir todas las consultas que sean necesarias por mail, o si quedó algo en el chat, por lo que fuimos viendo, respondimos casi todo, pero lo que haya quedado apoyando, digamos, ahí en el tintero, nos lo pueden hacer llegar a nosotros, a los asesores, contáctense, no hay ningún problema, le vamos a responder a la brevedad. Esperamos haber sido lo más claro posibles. Y bueno, nada, los esperamos en la próxima charla que demos, tal vez del mismo instrumento o de otra cosa. Dale. Bueno, muchas gracias a todos y que tengan buenas tardes, ¿eh? Bueno, gracias a todos, saludos, que terminen bien la jornada. Fuerte abrazo para todos.